acompaña Hazel Mendoza Zúñiga. Ella es licenciada en Administración Financiera, pero también actualmente está cursando el grado de licenciatura en Educación Técnica. Hazel tiene una trayectoria bancaria de más de 12 años, tanto en la banca pública como privada, y en los últimos años ella se ha enfocado en la atención a lo que es a pymes en la unidad de banca para el desarrollo, análisis de crédito y ejecutiva de cartera de seguimiento crediticio de los mayores clientes de la institución. Ella también cuenta con experiencia en asistencia técnica de pymes en temas financieros desde el año 2015. Él es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Emprendedores de Costa Rica desde el año 2020. Gracias, Hazel, por acompañarnos esta tarde y le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Isa. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. De verdad que es un gusto siempre hablar temas que tanto nos interesan al sector emprendedor, principalmente cuando hablamos de la parte financiera. Bueno, sí me gustaría tal vez conocer un poquito de dónde vienen y también la actividad económica a la que se dedican, y tal vez si nos pueden compartir en 30 segunditos por medio del chat, se los agradecería un montón. Entonces, si gustan, nos pueden compartir en el chat de dónde vienen y la actividad económica a la cual se dedican cada uno de ustedes, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir compartiendo la pantallita. Vamos a compartir nuevamente con el audio, porque si no, ok. Bueno, ahí nos pueden ir compartiendo poco a poco, bueno, por acá en el chat, ¿verdad? Muchas gracias, Albán, desde Los Chiles, Frontera Norte, engorde de ganado, gracias. Fanny Delgado, Desamparados, tienda de ropa americana, gracias. Elizabeth González, Upala, diseño de modas, muchísimas gracias por estar acá. Esperamos que esta charla les sea de muchísimo provecho. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama la charla? ¿Por qué debo planificar las finanzas de mi negocio? Bueno, vamos a hablar un poquito de la agenda. Bueno, pues vamos a tener un pequeñito video en el cual les pido, por favor, la atención. Es cortitito. Vamos a hablar un poquitito, vamos a evaluar un poquitito por medio de unas preguntas que nos vamos a hacer y que vamos a responder a nivel personal, cuál es la necesidad de la planificación, ¿verdad? ¿Qué es planificación? Por supuesto, es importante. ¿Por qué debo planificar? Esas ventajas, ¿qué áreas debo planificar? Y cómo planear. Y pues estaremos hablando un poquitito de un caso como práctico para que entendamos cómo hacerlo. Y pues luego vendrán el tiempo de preguntas que con mucho gusto queremos contestarles. Muy bien, entonces les pido su atención en este cortito video. Vamos a ver, ¿por dónde vine? Aquí señalan tantos caminos. ¿Por cuál de todos me iré? Pero, ¿de dónde saldrá esa voz? No veo a nadie. ¿Buscabas algo? No, solamente estaba yo... No tiene ninguna importancia. Espera un momento. Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero, si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Muy bien.
¿Les parece algo conocido, verdad? Bueno, esa es la fábula de Alicia en el País de las Maravillas y ella pues específicamente en este pedacito habla sobre encontrar un camino, ¿verdad? Entonces, el gato le dice de dónde quiere ir usted, en cualquier lugar. Y yo creo que eso es lo que muchísimo le pasa a mucha gente que tiene negocio, a mucho emprendedor, a mucho pequeño empresario, que tienen tal vez una visión de dónde quieren llegar, pero no tienen realmente esa visión, ese camino trazado, ¿verdad? Entonces se empiezan a caminar sin rumbo y sin rumbo, y ahí es donde vemos que lastimosamente son parte de las estadísticas que nos dice el MEIC, ¿verdad? Que es por lo menos de cada 10 emprendimientos que nacen en Costa Rica, 8 mueren antes de los 5 años de estar establecidos, ¿verdad? Y es precisamente porque empiezan a caminar sin algún rumbo conocido. También se enfocan solo en llegar y realmente cuando tenemos un negocio tenemos que aprender a ver varias áreas, tenemos que aprender a trabajar bajo varios caminos, pero que nos hagan llegar a uno solo. A veces escuchan voces sin realizar un análisis y realmente, como le decía ella al gato, dígame a dónde. Y el gato le dice, no, y si usted no quiere llegar, pues en cualquier camino le va a ser bueno. Y eso pasa mucho, eso es lo que yo me atrevería a llamar el síndrome de Alicia en los emprendedores o en la gente que tiene negocio. Luego, pues, tienen grandes deseos, ¿verdad? Pero una visión muy chiquita, que eso también es como muy común, ¿verdad? Y esto que me pareció agarrar lo textual del texto del cuento que dice que Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud ni tampoco la longitud, pero le pareció bien decir estas palabras tan bonitas e impresionantes. A veces nosotros nos dejamos impresionar con el uso de palabras muy bonitas, pero tal vez no interiorizamos digamos, en nuestros negocios cómo aplicarlo, y en eso queda en nosotros, en los negocios, en algo bonito, en algo que sonó súper interesante, pero que en realidad al fin y al cabo no hubo una ganancia. Ahora pues vamos a tomar un minuto cronometrado para hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué camino he tomado en mi negocio? Y luego de esto, que lo pensamos un poco, a ver por dónde van, qué camino hemos tomado, si hemos trabajado con estrategias, vamos a contestarnos unas preguntas para interiorizar. ¿Será que me quedé en el camino? ¿Será que necesito cambiar de rumbo para llegar a la meta que me he establecido? ¿Será que quiero crecer y tal vez no sé cómo, no sé a dónde llegar y por eso necesito una voz que me ayude a guiar? ¿Será que voy bien? Y también ahora con estas pequeñas preguntas me voy a dar cuenta que estoy bien. Vamos a hacer ese análisis y esa necesidad de planificar en nosotros, principalmente, pues obviamente la parte financiera. Ahora sí viene la primera preguntita. ¿Conozco cuál es el ciclo de mi negocio? ¿Verdad? No es necesario que, por favor, no lo pongan en el chat, es para interiorizar. ¿Será necesario aprender a proyectar mis ingresos? Hoy conozco cuál es la verdadera necesidad de financiamiento en mi negocio basado en mi flujo de caja, para los que llevan flujo de caja. ¿Sé cuándo puedo realizar promociones en mi negocio? ¿Lo tengo muy claro? Tengo guardada una provisión para el pago de impuestos anuales, esto para las personas que en este momento se encuentran pues afiliadas a Hacienda, ¿verdad? Adscritas a Hacienda. ¿Trabajo bajo proyección de ventas? ¿Tengo un capital de trabajo definido? Vamos con 3 más. ¿Tengo un porcentaje de ahorro empresarial? ¿Tengo algún porcentaje de imprevistos en mi negocio? ¿Y trabajo bajo presupuestos de gastos? Ok, ahí los dejo para que interioricen. Quiero hablarles un poco de todas estas preguntas anteriores, constantemente el MEIC y el gobierno están interesados en estar sondeando lo que son las pymes. Y el año pasado hicieron un sondeo con 144 pymes llamado Barómetro Pyme. Entonces vieras que fue muy interesante porque les hablaban sobre la planificación financiera, sobre cómo ellos visualizaban su negocio y cómo estaba en su negocio. Entonces un porcentaje
dijo que pues, en realidad no era bueno. Otro porcentaje dijo que tenía problemas. Otro gran porcentaje trabajaba sobre las pérdidas, que tenía pérdidas. Otro que estaba estable. Pero en realidad, la mayoría de empresas, su problema es la parte de visión, lo que estábamos viendo hace un momentito con el video. Esa falta de visión, pues hace que empezamos a dar tropiezos y tropiezos, ¿verdad? Por eso es que es tan importante trabajar ahorita 3 conceptos que son sumamente valiosos para nuestras empresas, que es la parte de la planeación, establecer un plan empresarial y también trabajar bajo un plan financiero. Cuento la anécdota de una pequeña empresa, bueno, hace como 3 años más o menos que ya no existe en el mercado lastimosamente. Tenían los recursos para trabajar, pero no tenían la visión, no tenían la parte del plan estratégico, el plan financiero, el plan empresarial. Y pues la historia es triste de contar, pues como les decía, sí llegó a la pérdida de esta empresa. Y digamos es una gran lástima porque aparte de que los sueños y el trabajar en este negocio que tanto quería, tuvo pérdidas económicas, pero precisamente por falta de eso, por falta de esa planeación. ¿Y qué es la planeación? Bueno, vamos a ver, la Real Academia Española nos dice que es un plan metódico, organizado y de gran amplitud. ¿Para qué? Para que yo pueda obtener un objetivo. Entonces, ¿y en qué aplica esto? Aplica en todo. Por eso les preguntaba, ¿cuál es el sector económico de cada una de sus empresas? Bueno, pues sí, es importantísimo que lo tengamos visionado porque los planes sirven tanto para la gente que realiza comercio, las que realizamos servicios, para las personas que trabajan en la parte de industria. Para todos y cada una de las actividades económicas, la planeación nos es súper útil. Ahora, no solamente es quedarnos en el concepto, es establecer planes. ¿Y qué es un plan empresarial? Bueno, ahora sí, es aparte de trabajar metódicamente y organizadamente, yo tengo que establecer objetivos en mi empresa. ¿Para qué? Para desarrollar caminos con el fin de alcanzarlos a través de estrategias y tácticas. Y ahorita vamos a ver eso un poco más pausadito. Luego tenemos el plan financiero, que ese plan sí va muy ligado, esto es importantísimo, por eso es que trabajar en un plan empresarial es vital para que yo pueda trabajar un plan financiero. ¿Por qué? Porque este plan financiero lo que me va a ayudar es a establecer cómo voy a lograr esas metas y que tienen que ver con toda la actividad económica. El plan financiero normalmente lo que busca es trabajar sobre financiamiento y trabajar sobre la parte de inversión que yo necesito realizar en mi negocio. Entonces, por eso va sumamente ligado al plan general. Yo necesito establecer primero un plan y ahorita vamos a ver el paso a paso de cómo yo lo voy a trabajar, porque si no lo tienen es importante que a partir de hoy ojalá puedan sentarse y desarrollarlo y trabajarlo con una visión para que no nos pase pérdidas en el camino, para que no hayan pérdidas económicas, para que sigamos el enfoque inicial que teníamos para trabajar para trabajar en nuestra empresa. ¿Por qué debo planificar? Hay mucha gente que dice, no, a lo que caiga, a lo que venga. No, vieras que no, aunque seamos chiquititos. La mayoría de personas que están aquí, si yo hago un sondeo, yo sé que todos quieren crecer, todos quieren tener más ventas, todos quisieran tener, ojalá, y si no tienen el local físico, llegar a ese local físico. O sea, son sueños y metas muy lindas, pero para que yo pueda llegar a alcanzarlas, yo necesito trabajar fuertemente en esta parte de planificación. Entonces, ¿por qué yo debo trabajar en esa planificación en mi empresa? Porque primero, obviamente, quiero aumentar ganancias. La gente que tiene negocio, los que tenemos negocio, lo que queremos es eso, es tener buena ganancia, no es por un hobby o como muchos empresarios que trabajan de subsistencia. Entonces, es importantísimo trabajar en ello porque quiero aumentar mis ganancias. Si yo tengo un plan, tengo una ruta, y si yo tengo una ruta definida, yo puedo tomar decisiones de una manera asertiva. Entonces ya no voy a andar pensando, ¿y qué hago, sino que va a ser el riesgo mínimo el que yo puedo tomar. Voy a tener una ruta que por lo menos sé que si me quiero salir un poquito del camino, siempre me puedo volver a encaminar. Invertir con inteligencia, claro que sí, los planes nos permiten a nosotros
hablar sobre recursos en los que quiero invertir, sobre cómo quiero crecer, sobre cómo voy a trabajar cuando yo tenga un buen capital de dinero disponible para invertirlo, en qué lo voy a invertir, si voy a hacer crecer mi negocio con recursos propios, o si también voy a poder tener esa inversión y tener un certificado guardado por ahí para emergencias. Muy bien. La parte de rentabilizar el negocio, que eso es súper importante también, cuando yo planifico, cuando yo me ordeno, cuando yo empiezo a trabajar fuertemente en mi negocio, entonces yo puedo rentabilizarlo. Porque, vamos a ver, hay muchos empresarios que, como les decía, trabajan mucho sobre la subsistencia. Entonces, digamos, en algo tan sencillo como es la parte de costos, como es establecer cuánto necesito invertir para generar o para trabajar un producto o servicio, y no saben, o simplemente hacen la suma y la resta a fin de mes y ven que no tienen ganancias, que quedan en cero, por lo menos apenas para pagar los gastos de la casa, y si acaso un poquito para reinvertir. Entonces, cuando yo planifico, puedo rentabilizarlo, porque también puedo administrar mejor mi negocio. Claro que sí, eso es una de las grandes ventajas que tengo cuando yo empiezo una parte de planificar, porque también puedo hacer crecer mi negocio. Voy a tener un ABC para hacerlo crecer. Porque cuando yo planifico, yo también puedo penetrar aún más en el mercado, que yo creo que eso es lo que todos queremos también siempre, tener más clientes, vender, tener más ventas, tener mayor penetración en el mercado, ya no solo moverme en el ámbito local, sino también, ¿por qué no aspirar hasta exportar? Ir trabajando paulatinamente para que yo pueda exportar. También, cómo controlar mis procesos, que eso es importantísimo, y desarrollar nuevos productos, estrategias o alianzas. En estos tiempos en que se ha tratado de dinamizar un poquitito más la economía, pues he tenido algunas experiencias con algunos de los empresarios, ¿verdad? Y hemos empezado a trabajar pequeñas tareas que han hecho grandes diferencias. Y tan así es que les comento que, por ejemplo, algo como desarrollar una nueva alianza con otra persona o con otro empresario, ha hecho que hayan aumentos increíbles de hasta un 40% en el aumento de las ventas, en el que ya tienen más brazos, más gentes que le ayudan a colocar el producto. Entonces, esas pequeñas tareas, esta parte de planificar, de tener ese rumbo definido, realmente trae un gran beneficio a nuestro negocio. Muy bien. Ahora, ¿por qué tiene que estar el plan general? Porque en la parte financiera me va a ayudar a definir el rumbo del negocio. Yo siempre he visualizado las finanzas como el centro. Digamos, él es el núcleo de nuestra tierra, de nuestro mundo de emprendimiento, y de ahí se empiezan a desplegar, porque yo necesito dinero para poder comprar material. Yo necesito dinero para poder pagar salario. Yo necesito dinero para poder colocar producto. Yo necesito dinero para poder, inclusive cuando me tomo este tiempo de planificar, es dinero que ahí está actuando, ahí está trabajando ese dinero a mi favor. Pero todo lo tengo que aprender a cuantificar, y tengo que aprender a darle ese valor en términos de dinero. ¿Por qué? Porque ese centro, ¿verdad?, me va a permitir hacer muchas cosas. La gente tiene grandes ideas, pero a veces la falta de capital es lo que los mata. Pero si nosotros tenemos el negocio sabiendo que desde que iniciamos el negocio, aunque seamos pequeñitos, empezamos a ordenarnos y podemos hacer ahorros y empezamos a planificar porque vamos a hacer una compra de una maquinaria de una manera ordenada y de una manera planificada, metódicamente, entonces vamos a tener una mano todavía más, un camino más hacia adelante. ¿Por qué planificar? Porque yo necesito establecer fuentes de financiamiento también. Yo necesito en algún momento el recurso para poder crecer. Necesito aprender a fijar mi nivel de ventas. Eso es importantísimo. Muchísimo empresario, y eso también es muy común, su forma de operar es: a mí me piden, entonces yo doy lo que me piden. Si a mí me piden 7 camisas, yo nada más compro e invierto por 7 camisas. Y ahí murió la flor. Entonces, ¿por qué no planificarme? ¿Y por qué no decir, no, voy a hacer 10 camisas, por ejemplo,
Entonces ya tengo compradas las 7 fijas, pero esas 3 tengo que aprender a visionarme y ver cómo las coloco. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le toco la puerta? ¿Qué tareas tengo que establecer yo para poder empezar a trabajar con un stock en mi empresa? Aunque sea pequeña. No importa si somos pequeñitos, no importa si soy solo yo, si es una empresa unipersonal. No importa si somos 2. Pero es importante trabajar bajo esa planificación, bajo esa visión. ¿Por qué también tengo que planear? Porque sí, hay gastos. Y esos gastos, entre más eficientes los tenga yo, entre más los tenga controlados, entre más esos gastos yo pueda minimizarlos, entonces voy a trabajar con mayor margen de utilidad y ahí es donde empiezo a rentabilizar mi negocio. ¿Cómo? Bueno, por medio de las ventas, puede ser que venda por volumen y entonces ese volumen me permita a mí bajar costos y aumentar esta otra parte de ganancia y ahí yo ya empiezo a ver un poco más la luz. También, pues, la parte financiera me asegura fondos para la empresa. Esa planificación es básica. Vean ahora con este tiempo en el que se nos vino encima lo del COVID. En este tiempo mucha empresa no tenía sus ahorros empresariales y realmente fue muy doloroso ver cómo se cerraron muchísimas empresas, ¿verdad? A raíz de esto, sin que esto de verdad fuera tal vez algo prioritario. Es que es importante, es importante. Y bueno, tal vez hoy no hablamos de flujos de caja ni de proyecciones, que de hecho desde ya les hago la invitación, de eso vamos a hablar el 18 de noviembre, si Dios lo permite, sobre cómo proyectar. Necesitamos trabajar con proyecciones, necesitamos trabajar con números. La gente le tiene miedo a los números, pero los números son una grandísima oportunidad para que nosotros podamos crecer. Los números son datos que yo puedo medir para poder tomar decisiones asertivas para mi negocio. Muy bien. ¿Qué áreas, Hazel, tengo que trabajar? ¿En qué áreas voy a planificar? ¿Todas las puedo planificar? ¿Yo puedo planificar mis ingresos? ¿Cómo, Hazel? ¿Cómo que puedo planificar mis ingresos? Sí, yo puedo planificar los ingresos. ¿Cómo? A través del mercadeo y las ventas. Porque si yo me planifico a trabajar en vender más unidades, yo puedo aumentar mis ingresos. Hazel, los gastos, ¿cómo yo puedo planificar los gastos? Sí, podemos hacer proyecciones y esas proyecciones podemos trabajarlas en pro de nosotros. Y podemos ir midiendo y conociendo en 3 meses, 6 meses, un año, cuánto es lo que yo he gastado y cuánto puedo reducir, cuánto puedo yo hacer ese cambio de gastos, en qué puedo mejorar. Eso se trata de ser eficientes, de empezar a ver en qué gastos puedo minimizar para que yo pueda tener ingresos de mayor utilidad. Hay que planificar el periodo de producción y los costos también para hacerlo. Recordemos que las empresas siempre tienen un cierto ciclo y podemos también planificar el periodo de producción. Hace un tiempo atrás estuve hablando con otra, bueno, en ese tiempo más bien, y con otra empresaria que ella se dedica a la parte textil, de confección de ropa, y en ese momento ella pues me estaba comentando que necesitaba organizarse. Es que es importantísimo, porque al planificar, recordemos lo que hablamos hace un momentito, cada segundo de mi tiempo es dinero. Entonces, muchísimas veces usted verá que muchos empresarios les da la madrugada trabajando, aumentando, elevando los costos y es porque tal vez no han llegado a trabajar una línea de producción. Cuando nosotros podemos trabajar en líneas de producción, podemos hacer tareas y podemos planificarnos. Y eso es un área que es 100% trabajable con tareas y 100% de establecer métodos, de establecer tareas, establecer actividades que me puedan ayudar para minimizar esa gran carga, ¿verdad? A veces sí nos toca madrugar un poco, ¿verdad? Depende de la cantidad de producción, pero eso lo tenemos que planificar. Planificar también si realmente me voy a meter en una camisa de 11 varas, como dice uno lotico, digamos, en menos de una semana producir 1000 unidades de lo que yo normalmente hago cuando no tengo la capacidad instalada. Pero si puedo ir teniendo la planificación en la parte financiera, en la parte de mis ingresos, ir acomodando mi presupuesto para poder decir, va a llegar un momento en el que yo voy a poder, con toda la tranquilidad del mundo, pagarle a alguien más o pagar extras cuando ya tenemos quien nos ayude. ¿Qué puedo planificar? Las compras. Bueno, y la gente de la industria alimenticia me dirá que sí,
porque ellos no pueden tener inventarios mayores a un cierto periodo por la caducidad, ¿verdad?, de su materia prima. Entonces yo puedo planificar. Yo puedo pensar, bueno, las chicas que trabajan la parte textil, ellas también trabajan muchísimo con volumen, entonces puedo comprar. Puedo decir, bueno, voy a establecerme, voy a hacer estos productos, y de esta cantidad de productos voy a sacar tantas unidades, y de esta cantidad de unidades, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a trabajar con 2 carruchas de tela. Voy a comprar bastante tela para producir N cantidad de productos. Entonces, todo eso es planificable. Y las contingencias también son planificables. ¿Cómo? Sí, claro, lo podemos ir planificando. Tal vez no como en sí, no la emergencia o la contingencia como tal, como nos pasó en este año. Nadie se esperaba un virus, pero yo sí podía anteriormente haber planificado mi empresa ante una emergencia, ante una crisis, porque eso normalmente lo trabajamos al día a día, nos acostumbramos a trabajar al día a día, pero no con proyecciones. Y recordemos que planificar la parte financiera es visionar, es trabajar con proyecciones, es trabajar en reducir gastos, en invertir, en mantener dinero para mi empresa. Muy bien, Hazel, ¿en qué plazo? ¿Cómo puedo hacer para yo planificar? Bueno, yo puedo planificar en el corto, en el largo y la parte de contingencias que estábamos hablando. Híjole, ¿y qué es la planificación del corto plazo? Bueno, la planificación del corto plazo, las empresas grandes tienen la buena costumbre de hacer la encerrona anual. Y yo siempre, bueno, a las personas, a los alumnos que he tenido y los empresarios con los que he trabajado, me gusta mucho decirles, tengan reuniones con ustedes mismos. Es importantísimo tener esas reuniones con ustedes mismos, porque es una forma de estarme evaluando, es una forma de decir, uy, ¿qué hice bien para mejorar? O ¿qué hice mal para mejorar? Porque en ambas opciones o en ambos aristas siempre hay sobre qué mejorar. ¿Y qué planifico yo en el corto plazo? Yo puedo planificar muy bien, digamos, las épocas estacionales. Por ejemplo, el San Valentín, puedo el Día de la Madre, el Día del Padre. Si yo me dedico a la confección de faroles, pues ya sé que puedo planificarme para septiembre, la época navideña. Entonces, todas estas actividades que son menores a un año es lo que vamos a considerar el corto plazo. Y yo las puedo planificar. Y basados en la experiencia que yo pude haber tenido del año anterior o de un periodo anterior, yo también puedo llegar a planificarme en el corto plazo. ¿Qué puedo planificar en el corto plazo? Las acciones más inmediatas. Uy, no estoy vendiendo lo que yo quiero vender. Necesito hacer un plan ya, ayer. Ah, ok, eso es una planificación del corto plazo. Necesito tener ahorrado de aquí a diciembre los aguinaldos. Ok, eso es otra planificación del corto plazo. Necesito tener, digamos, por ahí de agosto, más o menos, julio, agosto, necesito tener capital de trabajo para trabajar en diciembre, que es una época muy buena. Ahí va la planificación del corto plazo. Entonces vamos con tareas pequeñas y con acciones que yo pueda ejecutar para que me ayuden a alcanzar mis objetivos. La planificación de largo plazo normalmente va enfocada hacia los 5 años. Y hay algo que es un error que es muy común también. Cuando nosotros empezamos a ver que nos va súper bien en las empresas, queremos empezar a meter maquinaria, queremos ya meter más equipo, queremos empezar a meter más gente, que eso no está mal. Pero si lo empezamos a trabajar en un periodo menor a 5 años, muchísimas empresas, recordemos la estadística que veníamos hablando, o sea, son al menos 5 años para que una empresa aproximadamente ya sepa, así al dedillo, el teje y maneje del mercado, que tenga un muy buen control de sus ingresos, de toda la parte financiera, que tengan un muy buen conocimiento, por ejemplo, de con quién debo negociar en la parte de proveedores, a quién en qué época le compro, si puedo traer materia prima más barata del exterior. Entonces, toda esa parte de planificación en 5 años es un estudio, es una experiencia bastante rica para empezar a planificar. ¿Y qué planifico yo en el largo plazo? Normalmente deberíamos de planificar todo aquello que nos conlleva mayor inversión, llámese desde, digamos, un carrito, porque ya necesito, ya no quiero pagarle a alguien más quizás para trabajar la parte de los fletes, ¿verdad?
sino que lo quiero meter dentro de mis costos. Entonces puedo planificar la compra de un vehículo exclusivo para la empresa para distribuir mi producto. Puedo planificar el cambio de una máquina, pueda que las máquinas, bueno, normalmente tienen una vida útil, ¿verdad? Por eso es que se deprecian. Entonces, esa parte de la depreciación, esta parte de planificar los activos, eso puede hacerse en un plazo de 5 años. Que yo quiero remodelar quizás mi local, o quiero construir, tengo un pedacito al frente de mi casa que yo puedo hacerlo como local. Entonces entro en una planificación que va desde los permisos que tengo que pedir hasta la misma remodelación. Y todo eso conlleva tiempo y conlleva dinero. Entonces yo puedo hacer un pequeño ahorro. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras normalmente te piden un aporte y a veces no lo tenemos. Y entonces es ahí donde vienen las garroteras y ahí es donde viene mucha gente que se aprovecha y les cobran intereses altísimos a los empresarios. Y entonces uno trabaja y a veces no logra ver esos resultados que uno quisiera, y es porque también hay tasas y endeudamientos muy altos que no me dejan trabajar en lo que yo quisiera. Pero por eso es que la planificación a largo plazo, a un periodo de 5 años, es efectivo para comprar cierta maquinaria, para comprar ciertos equipos, para ya crecer en infraestructura, para tener el propio local, etc. Y la parte de planificación de contingencias. Hazel, ¿en qué momento y qué periodo? Pues le voy a contar que la planificación de contingencias nace desde el momento en que empiezas a tener tu negocio. ¿Cómo? Sí. Porque desde el momento en que yo tengo mi negocio, yo tengo que empezar a tener un ahorro. ¿Qué pasa, digamos, si alguno del equipo, de la maquinaria que yo tengo, bueno, también en la parte de servicios, ¿verdad? Que nosotros tenemos la computadora, por ejemplo, la impresora. ¿Qué pasa si tenemos que darle mantenimiento y no tenemos ese dinero? ¡Uy! Corran a ver a dónde cogen esa plata para hacer esos arreglos. Corramos al banco, corramos a alguien, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber necesidad del flujo de efectivo, siempre necesitamos plata, pero si vamos ahorrando, si vamos haciendo un plancito de contingencias, yo voy a tener para que el día que esa maquinaria me falle, pueda cambiar el equipo o pueda pagar ese mantenimiento de ese equipo. Eso es necesario, el plan de contingencias. Y a partir de cuando yo no lo tengo, Hazel, no importa, empiece con algo chiquitito. Miren, 5,000 colones, porque sí podemos sacar 5,000 colones de nuestro flujo de caja, de la caja chica, sí lo podemos sacar, para poder empezar un ahorro. Y ese ahorro se va a llamar plan de contingencias. Y resulta que ahora es muchísimo más fácil, ya no tenemos que tener un chanchito para estar metiendo ahí ese dinero. Ahora las instituciones bancarias tienen cómo facilitarnos la vida por medio de ahorros programados, o incluso uno puede abrir una segunda cuenta. Y eso es algo importantísimo también que quiero hablarles, que es parte de la planificación. Es muy común también que los empresarios, la plata del negocio sea mi plata y mi plata es la del negocio. Es vital, es importante tener esa separación. Recordemos que en el momento que nosotros creamos una empresa, se convierte en otra persona más a la cual tenemos que mantener. Una persona física más o una persona jurídica. En este caso, si lo tengo inscrito a nombre de persona física, pues es la otra parte mía. Y que tengo que tener dinero disponible. Tengo que pagarme mi salario, porque eso es importantísimo también. Yo trabajo porque quiero ser remunerado. Esa es la mayor motivación que tenemos nosotros, ¿verdad? Pues cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces es importante empezar con esa separación de esos dineros. Si son 3 personas tienen que ganar. Y desde el momento en que yo produzco la unidad 1 o vendo el servicio 1, yo tengo que ya empezar a ganar dinero. ¿Cómo? Sí, porque en mi trabajo cuenta, mis horas de trabajo cuentan. Y la parte de la rentabilidad, la parte de la rentabilidad, eso es otra historia, que también va dentro de la parte de costos y dentro de la parte que tengo que planificar. Pero es importantísimo. Si ustedes me dicen cuál es la primera cosa que yo tengo que hacer, es tener esa separación muy clara, que tiene que ganar la empresa y tengo que ganar yo. Muy bien, seguimos adelante. ¿Qué debo considerar cuando yo planifico? Ya vamos a entrar un poco más en materia. El ciclo del negocio.
es importantísimo considerar mi ciclo de negocio, porque no todos los ciclos de negocio son iguales. Normalmente los que nos dedicamos a las asesorías tenemos que aprender a trabajar con un flujo de caja diferente. Los que dan en consignación tienen que también aprender a trabajar con un flujo de caja diferente. ¿Qué es eso, Hazel? Que cuando yo doy mi producto, yo lo meto, por ejemplo, a un supermercado, no es que yo le doy mi producto y el supermercado me da de una sola vez la plata. No, ellos negocian 30, 45 días después. Entonces, ese dinero que me tienen que pagar las cuentas por cobrar, eso yo lo tengo que planificar. ¿Por qué? Porque recordemos que el ciclo mío ya no va a ser así lineal, donde yo vendo, recojo, yo vendo, recobro, yo vendo y vuelvo a tener la plata. Sino que en este momento en el que yo hago cuentas por cobrar, yo vendo aquí, me tengo que esperar a que me cobren, tengo que producir, perdón, que me paguen, tengo que producir y probablemente hasta aquí, hasta este momento me van a pagar. Entonces puede pasar mes y medio, un mes y hasta 2 meses. Y he escuchado todavía cosas más tristes que les extienden muchísimo, muchísimo los periodos de pago. Y entonces ahí nos vemos en un hueco bastante importante, ¿verdad? Porque necesitamos el dinero para producir, para ir a dar servicios o para trabajar bajo la operativa de mi negocio. Otra cosa que yo tengo que considerar muy bien a la hora de planificar es los recursos con los que yo cuento. Si yo quiero aumentar, vamos a ver, y tenemos que ser realistas a la hora que establecemos esas metas. Tenemos que ser muy realistas. Porque si yo quiero aumentar de un mes a otro 200 unidades de lo que yo produzco, si quiero vender 20, 15 servicios más al siguiente mes, yo tengo que ser consciente de qué es lo que tengo. Por ejemplo, si yo tengo solamente una máquina para trabajar o digamos, para producir y me están pidiendo, como les decía, 100, 200 unidades más al siguiente mes, yo tal vez no esté en ese momento capacitada para trabajar en esto. Entonces tengo que aprender a planificar. Bueno, sí, tal vez podemos de momento conseguir una mano de obra ahí, aliarnos con alguna otra persona, como para poder agarrar bien el pedido, pero normalmente las personas que fabrican o hacen algún tipo de producto, lo hacen también que les da mucho miedo más bien soltar, digamos, o entregarles el producto a otra persona que tal vez no les vaya a quedar exactamente igual a como yo lo hago. Y eso es algo que es planificable. Es una contingencia, sí. Tal vez en este momento no hablemos de la contingencia de dinero, pero sí hablemos que es una contingencia, que es un plan, que son acciones que yo tengo que tener en caso que a mí me suceda. Y ojalá que les suceda más bien, ¿verdad? Que vengan buenos tiempos con incrementos de ventas y que venga gente que hasta con el deseo de llevarlos a crecer y a exportar. Ahora, Hazel, ¿qué más? Pero, o sea, está bien, ya sé que tengo que trabajar mi ciclo de negocio y tengo que contar con mis recursos, pero no nos podemos quedar ahí. Siempre tenemos que analizar, analizar y volvernos a analizar. Porque recordemos que las empresas trabajan en 2 ambientes. Las empresas trabajan en el ambiente interno, que es lo que yo puedo controlar, y en con un ambiente externo, que es lo que yo no puedo controlar. Entonces, ¿qué puedo, por ejemplo, yo controlar? La parte de producción, yo puedo controlar las compras, yo puedo controlar, digamos, el legalmente irme formalizando, yo puedo controlar mi dinero. Que yo no puedo controlar lo que venga de afuera, ese ambiente externo. Lo que nos pasó con el COVID, yo no puedo controlarlo. Una subida de petróleo que me va a aumentar los costos de la gasolina, eso yo no lo puedo controlar. Pero sí tengo que aprender a hacer todo un FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las cuales yo me puedo enfrentar. A lo interno, qué tan fuerte soy, qué cosas buenas tengo, y también hacia lo interno, qué me falta por mejorar, en qué soy débil, en qué tengo que trabajar. En la parte de amenazas, pues, ¿qué me puede amenazar a mí para mi negocio, verdad? ¿Qué cosas? Entonces, para ir trabajando estrategias que me ayuden a minimizar los impactos. Y las oportunidades, por supuesto, ¿verdad? Que eso es lo más bonito, cuando uno le dicen, bajaron las tasas de interés,
ya no tengo que pagar mucho dinero ahora durante 2, 3 meses, ¿verdad? En mis cuotas bancarias, por ejemplo, si las tengo. Una muy buena oportunidad, bajó la industria textil, los precios, entonces ya sabemos que es una oportunidad para que yo pueda comprar más material, para que yo pueda proyectarme ya no solamente un año, puede ser 1 año y medio y hasta 2 años. Pero todo va de la mano de la parte financiera, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Qué aspectos tengo yo que valorar en mi FODA con el ambiente externo? La parte de mi competencia, y aquí no es que vamos a entrar en una cuestión campal, pero bueno, o sea, ¿qué tengo yo? ¿Cuál es mi ventaja competitiva con respecto a esos competidores? Mis clientes y los potenciales clientes a los que yo puedo llegar, todas esas cosas yo las puedo analizar, las puedo evaluar a través del FODA. Mis proveedores. Hace como 2 años estaba con un grupo de empresarias de la zona de Nicoya. Hicimos un ejercicio, bueno, bastante largo porque fue una sesión grande, fue aquí con los chicos de la UNED. Y resulta que empezamos a hacer todo un análisis, a hacer como un balance de cómo estaba su negocio, en ingresos, egresos, en estado de resultados, y analizamos la parte de proveedores. Entonces, y me decía una empresaria, yo estaba tan casada con un X proveedor que no me daba cuenta que podía bajar mis costos y podía obtener exactamente el mismo material, la misma calidad. Entonces es importante, eso no quiere decir que vamos a romper lazos de la noche a la mañana con aquellos proveedores que nos dan ese material de calidad, pero si es un momento en el que yo quiero crecer, bueno, a este mismo proveedor yo le puedo decir, mira, Ramón, ¿qué te parece si yo te puedo comprar un poco más de material y vos me ayudas a bajar el precio? Negociamos. Entremos en un ganar-ganar. Entonces, podemos trabajar este tipo de negociaciones. Ya si, digamos, al proveedor definitivamente no le sirve bajar, pues ahí podríamos valorar la opción, ¿verdad?, de un cambio. Pero podemos llegar a hacer lazos comerciales muy fuertes con los proveedores y que nos ayuden hacia esa baja. ¿Qué más tengo yo que trabajar? La parte de bienes o servicios sustitutos, también yo lo tengo que valorar. ¿Qué me puede sustituir a mí en el mercado? ¿Qué otro producto puedo vender yo o qué puedo fabricar que me pueda mantener en el negocio, ¿verdad? O qué inclusive, qué otros productos puedo ir creando que vayan de la mano para que la gente me compre a mí todo el paquete, por decirlo así, ¿verdad? En la parte legal es importantísimo estar muy empapados de las noticias. Si estamos formalizados, todavía el doble, porque la parte legal nos va a tocar y nos va a impactar directamente a la empresa, nos va a tocar la parte de lo que es el bolsillo, ¿verdad? El dinero de la empresa. Yo tengo que estar muy empapado, tengo que aprender a conocer mucho para poder minimizar los impactos que pueda traerme algo a lo legal. Bueno, dentro de un ratito vienen, bueno, como en año y medio más o menos viene la parte electoral. Bueno, entonces, ¿y ahora qué? Vienen nuevas visiones de políticos, vienen con nuevos planes, vienen con otras cosas que tal vez cambien el panorama que hoy por hoy estamos peleando, ¿verdad? Con la parte fiscal y con esta cuestión de del crédito, ¿verdad? En el Fondo Monetario. Entonces, puede ser que cambie, pero yo como empresario tengo que estar un paso adelante. Yo como dueño de mi negocio tengo que ir adelante. Y por supuesto la parte de la tecnología, porque ahora todo es con tecnología. En este momento que estamos usando para tener esta conversación, para tener esta charla, la parte tecnológica. Cuando va creciendo mi negocio, sí, ya es hora de poner un customer service donde me va a llevar la contabilidad de los inventarios que se vendieron en el día. Voy a ver qué tan productivo fue mi día, cuánto fueron las entradas, cuánto las salidas. Entonces, todos estos tipos de procesos tecnológicos que también pueden convertirse en una oportunidad y que tal vez el día de hoy sea una debilidad porque me hace falta incorporarlos en mi negocio, tengo que analizarlos para establecer una ruta estratégica. Y Hazel, ¿y hacia lo interno qué tenemos que ver? El ciclo del negocio, que ya lo hablamos hace un momentito. La parte de costos es importantísima. Los costos, una vez me preguntaron, ¿cuándo se revisan? Bueno, se revisan cada vez que viene algún cambio, digamos, en las compras. Se revisa por buen hábito, por lo menos cada 6 meses, porque recordemos que la inflación hacen cortes semestrales. Entonces es bueno que yo vaya entendiendo todos esos conceptos poquito a poco
porque si el costo de la vida se encarece, tiene que encarecer mis productos, ¿verdad? Entonces, pero ¿hasta dónde puedo yo mantener? Porque a veces las estrategias que usamos nosotros del precio bajo no siempre son las más efectivas para mi negocio. Entonces, hay que analizar, hay que trabajar en esos planes estratégicos en la parte de costos. Los costos que me van a permitir a mí, los costos me van a decir, ahora sí, toquemos el ciclo del negocio. Si en la época digamos que mi época pico o más alto es, por ejemplo, el día de San Valentín, pero ya empieza a bajar a marzo y en marzo yo veo la caída de mis ventas. ¿Qué puedo hacer yo en ese periodo de 1 o 2 meses? Puedo hacer promociones, puedo darle vuelta al inventario. ¿Cómo puedo trabajar 2 productos en conjunto? ¿Y cómo puedo hacer para que estos costos me sean rentables a mí, pero que también a la gente les pueda bajar un poquito, hacer algún tipo de promoción, algún tipo de enganche, y que se pueda vender y darle vueltas a ese inventario? Muy bien, entonces esa revisión constante de los costos me es importante trabajarlo para yo poder generar estrategias de precio. Tal vez otro día podemos hablar de esto, ¿verdad? De cómo ligamos costos versus los diferentes tipos de precios que yo puedo establecer en el mercado. Y lo sigo recalcando, y es importantísimo saber cómo estoy yo en mi producción, qué tanto puedo crecer, qué tanto puedo asumir, si realmente es tan fácil como llegar y comprar el equipo, o es tan fácil y contratar a otra persona. Esto tiene que ser planificado, esto tiene que ir con visión. Revisar mis bienes o servicios también, estarles dando la parte de innovación que es importante. Y a veces la innovación no necesariamente es dinero. A veces la innovación es el servicio agregado que yo le puedo prestar a mi negocio o que puedo incluir en mi negocio para que yo pueda vender más, para que la gente perciba ese valor versus costo, porque no necesariamente tengo que bajar el dinero, pero si yo le agrego valor a ese precio, a ese producto, a ese bien o a ese servicio, entonces la gente me va a querer comprar porque ven un beneficio, ven ese valor. En la parte legal tengo que revisarme también si ya es tiempo de formalización. Muchas personas pierden grandes negocios porque les falta esta parte de legalización. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso de legalización es inscribirme en Hacienda. Uy, pero es que yo no le quiero pagar a Hacienda los impuestos. Pero les voy a contar una cosita. Cuando uno se inscribe en Hacienda, uno tiene el deber legal, ¿sí? De estar presentando, bueno, cuando son por medio de este régimen tradicional, mes con mes, sus declaraciones. Pero mes con mes pueda que yo compre. Y si yo compro mes con mes, yo también puedo decirle a Hacienda, yo ya pagué parte de estos impuestos. Entonces, al final de cuentas, esos impuestos que yo ya pagué, me los reintegran. O tengo que pagar muchísimo menos dinero de impuestos. Porque recordemos que hay algo importante, los impuestos los pagan los clientes. Cuando ustedes compran materia prima, ustedes pagan impuestos. Y muchas veces nosotros asumimos esos impuestos porque nos da miedo legalizarnos. Y en medio de inscribirnos en Hacienda podemos hacer ese jueguito, digamos, de compras, de lo que yo ya pagué y de lo que yo les tengo que pagar, y más bien siempre hay ganancia para el negocio. Otra cosa que es importante, digamos, por ejemplo, con las personas que tienen el régimen simplificado, ellos son cada 3 meses los que tienen que tributar, pero sobre las compras. Entonces, siempre hay algún tipo de ganancia a través de la legalización y de analizar si realmente yo tengo que incorporarme, si ya es tiempo de legalizar y no tener miedo y revisemos costos. Hagamos estrategias. Si yo tengo que pagar la Hacienda, y pues yo entonces me va a obligar a pellizcarme y tener que buscar más mercado, que es lo que hablábamos, que para eso planifico, porque quiero conseguir más brazos de venta para que mi producto se extienda. Entonces, esto va de la mano, ir trabajando este tipo de estrategias. Y por supuesto, los recursos tecnológicos, ¿qué tanta tecnología yo necesito en mi negocio para ir fortaleciéndolo y para ir planificando? Muy bien, ahora sí, establezcamos cómo se hace un plan. El primer paso ya lo hicimos ahorita. Entonces yo les recomiendo, digamos que sí, que lo primero es, hagamos esa evaluación, analicemos el negocio. Es importantísimo tener día con día ese análisis. Es más,
Si ustedes, no importa que ahorita no estén con la formalización, pero si llevan un orden financiero, un orden, digamos, que ustedes sepan cuáles fueron las ventas del año pasado, cuántos fueron los gastos, todo este tipo de datos me va a ayudar a mí a establecer un plan. Y ese es el punto de partida. Porque si yo la vez pasada, si el año pasado yo vendí 50 unidades y yo quiero establecerme la meta de que voy a trabajar 100 unidades para el siguiente, yo tengo que tener esos datos. Tengo que saber cuánto vendí el año pasado, cuántos ingresos quiero subir, en qué porcentaje. Entonces es importante ese análisis. Lo otro es establecer objetivos y metas, pero hagámoslo por favor con números, porque cuando yo digo quiero crecer, quedamos exactamente en el mismo punto de Alicia. Yo quiero crecer, pero ¿cuál es el camino? Entonces, si usted no sabe cuál es el camino, si no ha establecido un plan, si no se pone una meta numérica, no puede medir. Y lo que mide, lo que no se mide, no se controla. Y lo que no se controla, no se mejora. El otro paso es, ¿qué tareas tengo yo que trabajar? Porque no es solamente poner los números, es ¿qué voy a hacer? Si mi meta son crecer 100 clientes más el otro año, ok, entonces, ¿cuál va a ser ese plan de acción? ¿Cuáles van a ser esas tareas que yo necesito trabajar y establecer? ¿Cuáles son? Luego, la asignación de recursos, aquí es donde viene la parte financiera muy fuerte, que muchas veces también el asignar recursos no solamente es plata, el asignar recursos puede ser el tiempo que yo necesite invertir para poder establecerme ese plan y cumplir ese objetivo, o puede ser también la parte financiera, la parte de recursos humanos. Ejecutar, pero si yo ya tengo trazado el camino, para mí es más fácil ver qué tengo que ejecutar. ¿Por qué? Porque ya sé qué planes, qué tareas tengo que yo hacer para poder ejecutar ese plan. Ya sé que tengo que invertir 5,000, 10,000, 15,000 colones en publicidad, porque es parte de lo que yo necesito hacer, de los planes que yo me prioricé para alcanzar ese objetivo y esa meta. Y por supuesto la parte del control, para poder decir, fue efectivo. La verdad que cada una de las tareas que yo hice fueron cumplidas y me permitieron llegar a la meta. Y luego, pues sí, otra vez volvemos al mismo ciclo. Vuelvo a analizar ese periodo y voy estableciendo y creciendo paulatinamente. Luego, bueno, vamos a hacer un ejemplo práctico rápidamente, que en este caso sería, vamos a pensar que esta empresa, Los Patitos S.A., quiere crecer, al día de hoy vende 500 unidades y quiere crecer las ventas. ¿A cuántas? A 1,200 unidades. ¿Por qué? Porque su objetivo es aumentar la presencia de su producto en el mercado y también aumentar los ingresos. Vamos con el paso 2. Ahora sí, perdón, con el paso 3. ¿Qué necesito yo tocar? Tengo que ponerme viva en la parte de mercadeo. Tengo que establecer tareas desde la parte que yo voy a trabajar de mercadeo. Voy a trabajar desde mi parte operativa, la parte de producción, la parte de compra de material, la parte en que voy a organizar mi tiempo, la organización del tiempo. Voy a prepararme en la parte administrativa y, por supuesto, preparar las finanzas. Entonces, vean las 4 áreas, que no importa si soy yo solito, pero que tengo que trabajar. En la parte de producción, la parte de mercadeo, la parte de cómo voy a administrarlo para controlar, para hacer otro tipo de alianzas, y la parte financiera, que al fin y al cabo también voy a necesitar esa parte financiera. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué necesito preparar en la parte operativa, por ejemplo? Entonces, ¿cuáles tareas voy a establecer? Bueno, primero voy a hacer un análisis para ver si tal vez puedo aumentar las horas. Antes que contratar a otra persona, pueda que yo aumente las horas. Entonces, si yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, entonces puedo trabajar y arrancar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde. Entonces, podemos hacer más eficiente el recurso del tiempo. Puede ser que necesite comprar más material, si tal vez yo no había comprado con antelación porque tal vez antes no había pensado en que mi ciclo de negocio me lo permitía, voy entonces a comprar más material. Es otra tarea más que tengo que trabajar en la parte operativa para yo empezar a hacer ese plan.
Pueda que tenga que contratar personal, que el aumento de las horas no me fue suficiente. Entonces, tarea, contratar el personal. Otra tarea que es importantísima y diría ver si tengo la opción de disminuir los costos o aumentar los costos, porque ambas cosas pueden suceder. Y también si necesito adquirir nueva maquinaria o dar mantenimiento al equipo de maquinaria. Entonces yo puedo hacer un checklist para alcanzar, ok, en mi parte operativa, lo que tengo que hacer, sí, entonces estas son las tareas que necesito realizar. Y cada tarea es importante que tenga una fecha de ejecución, porque si yo no le pongo una fecha de ejecución, esa tareita y esa lista puede quedar ahí, entonces el plan no me va a ayudar. Otro, en el plan de mercadeo, ¿dónde voy a colocar el producto? Entonces, si yo empiezo a trabajar dónde voy a colocar el producto, bueno, entonces yo antes lo vendía solito. Voy a ver si tal vez puedo hacer alianza con la señora del mini super o puedo hacer alianza con la señora del bazar para poder colocar mi producto. Y como ya anteriormente habíamos revisado los costos, ahí es donde yo puedo decir, ok, lo mínimo que yo quiero cobrar por unidad es X cantidad. Lo máximo que yo puedo negociar para que ella gane es tal. O le puede sugerir también el precio donde la persona gane y entonces no haya ningún problema. Luego, las promociones del producto. ¿Realmente es necesario hacer una promoción? ¿O voy a vivir eternamente a promociones? Entonces, esas cosas hay que analizarlas muy, muy bien cuando trabajamos este plan, cuando empezamos a establecer tareas. ¿Cómo voy a distribuir el producto? Puede ser que le quiera dar, que me salga más barato, pagarle el flete a la otra persona. O puede ser que sea más barato, que yo lo meta dentro de mis costos. Entonces, este tipo de análisis también es parte de ese plan de mercadeo que yo tengo que considerar. ¿Qué redes sociales voy a utilizar? Porque ahora todo se mueve por redes sociales. ¿Será que lo voy a mover por WhatsApp en el estado? ¿Será que lo voy a mover por el TikTok, que ahora está como tan de moda? ¿Será que voy a moverme en el Facebook, en el tradicional? Porque ya el Facebook se convirtió en algo muy tradicional. ¿Será que lo voy a mover en Instagram? Entonces, necesito también establecer ese plan de mercadeo hacia qué redes sociales voy a utilizar y qué promociones voy a trabajar, cómo voy a distribuir ese producto también. Y por supuesto, ¿qué presupuesto? Es importantísimo que ustedes se acostumbren y que todo empresario nos acostumbremos a tener un presupuesto pequeñito, aunque sea pequeñito, de mercadeo. Un presupuesto para poder pagar en redes sociales. A veces no siempre todo es orgánico, a veces los alcances no son tan orgánicos. Entonces, para que haya más visibilidad del producto, para que también tal vez haya gente más interesada a trabajar para ver mis redes sociales y qué más hago y redireccionarlo a mi fanpage o redireccionarlo al WhatsApp para que me escriba o redireccionarlo al Instagram. Entonces es importante, pero también hay que irse formando en esto porque no es pagar por pagar. La idea de que usted pague y tenga un presupuesto destinado es que usted pueda ver esos frutos y eso, bueno, pues obviamente traducido en ventas. Seguimos con la parte administrativa. Esto obviamente me va a generar mayor gasto, entonces yo puedo hacer una proyección de cuánto venía gastando y más o menos proyectar cuánto podría gastar. Después la contratación de personal, si necesito o no, que eso ya lo habíamos analizado un poquito en la parte operativa. Si tengo presupuesto para horas extras, porque eso debería yo también pagármelo. Si soy solito, yo no importa, yo también me debería pagar esas horas extras. Y todas las alianzas estratégicas que yo pueda trabajar o con las personas que yo me pueda aliar. Todas estas checklists o todas estas tareitas, pues yo las puedo ir haciendo para que complementen mi plan. Las finanzas, ¿ok? Tengo que tener recursos para asignar a mercadeo y producción. Y eso es donde empiezan las finanzas. ¿Se acuerda que hablábamos? Este es el centro. Entonces las finanzas dicen, sí, yo puedo asignar 200,000 colones para compra material. Sí los tengo. Sí, yo puedo asignar 50,000 colones en el año para la parte de mercadeo, la parte de publicidad. Sí, yo puedo. Sí, yo puedo. Entonces ahí es donde empieza la parte financiera a prepararse por medio de presupuestos. Eso es importantísimo. Eso también se puede trabajar en otro día, en otra charla.
De evaluar mi necesidad de financiamiento. A veces creemos que necesitamos endeudarnos y tal vez no sea así. Entonces es importante, eso se hace también mediante la evaluación del flujo de caja, tener un flujito de caja y estar midiendo mes con mes cómo voy, cómo, lo que me va a entrar por cobrar, cuánto gasto. Todos estos rubros me van a permitir ver cuál es el hueco que tengo y la verdadera necesidad de financiamiento. No necesariamente me tienen que financiar el 100% para hacer crecer o comprar algún equipo o material. Y evaluar la necesidad de compra de activos también, eso es importantísimo. Por eso es que yo necesito estar constantemente evaluándome y viendo realmente si es esta necesidad, si necesito también mejorar, digamos, el modelo, o si tal vez yo puedo brindar otro servicio y realmente esa compra de ese activo me va a generar esa utilidad, porque de eso se tratan los activos, de que nos ayuden a generar más trabajo, que nos ayude a generar más dinero y sobre todo que cuando yo lo pueda vender en algún momento, eso se me convierta en líquido, entonces vuelve a ingresar una cierta parte de ese activo. Ahora vamos al ejecutar. Para ejecutar yo necesito delegar tareas, porque no nos podemos quedar solamente en el objetivo, en las tareas y decir qué recursos necesito. Yo necesito delegar tareas. Tienen que haber personas involucradas y comprometidas. Y si soy solo yo, entonces voy a tener que sacar ese tiempo, un mediodía, una vez a la semana, para poder ir cumpliendo las tareas. ¿Por qué? Porque tengo que asignar un encargado. Las tareas no se hacen solitas, no se delegan solas. Y por supuesto, también el establecimiento de fechas que les estaba hablando hace un ratito, para poder decir, bueno, de aquí al 30 de octubre ya tengo que tener la tarea 1, 2 y 3 lista. Entonces ya uno también ya va por la ruta, ya va por la ruta trazada. Ya no me voy a desviar a la derecha o me voy a desviar a la izquierda. Ya tengo planes, ya tengo tareas, ya tengo una meta que me va a ayudar a conseguir mis objetivos y sobre todo a ir planificando. Y por supuesto para controlar, ¿y qué necesito yo para controlar? Porque no es solamente decir, sí, ya asigné recursos, ya tengo un encargado. Yo necesito estar revisando cómo está. Si realmente se cumplieron la meta de los 10 clientes nuevos en el mes. Luego también yo necesito darle seguimiento a esas tareas, por supuesto que sí. Y el plan no es un plan que sea tieso. Los planes siempre son flexibles y eso tenemos que acostumbrarnos también a que hoy pueda ser que alguna de las tareas me varíen y que entonces tenga que hacer algún ajuste en el plan. Entonces, ahora sí, yo les pregunto, ¿por qué debo planificar las finanzas de mi negocio? Y con esto, pues espero sus preguntas, sus consultas y también les agradezco la atención prestada en este ratito.